Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en la segunda temporada de En órbita, Astros en sintonía, ¿cómo están? Joe, ¿cómo estás? Te echaba de menos, amigo querido. Tanto tiempo. ¿Qué tal, amigo mío? Partiendo el primer episodio de la segunda temporada de En órbita, Astros en sintonía por Cero Anestesia, querido amigo, lo eché de menos, yo también. Tengo que reconocerlo. Gracias. Bueno, y así comienza una segunda temporada del programa con el nombre más raro de, de la red, wea. En órbita, Astros en sintonía. Nótese. Y hoy Es día una tenemos de bajada, es una invitada. bajada. Claro, un nombre muy extraño. Tenemos como primera invitada a una gran amiga que, bueno, se dedica a algo muy parecido a lo que yo me dedicaba antes de la pandemia, que es el tema de lo paranormal, el tema de los cementerios, etcétera. Me refiero, pero además es una académica de pollo, me refiero a Marcela Chilo. Hola Marcelita, ¿cómo estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Citer? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo desde aquí. No, te pasaste. Gracias por estar con nosotros hoy día y bueno, déjame, por favor, tu currículum. Licenciada en Turismo y Hotelería, gerente comercial de Agartha Tours, con maestría en Administración, Gerencia de Estado de Administración Pública. O sea, perdona a mí, más encima perteneces a la Red Iberoamericana de Valorización y Gestión de Cementerios Patrimoniales, donde también estoy yo metido, y a la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal, donde también estoy metido. ¿Ah? Así que no, realmente tiene un currículum impresionante. De hecho, tú sabes que respeto mucho tu trabajo, siempre lo he respetado. Acuérdame, nos conocimos en Machalí, ¿no? Fue ahí, cuando fuiste Sí, con una carta, ¿no? Oye, qué montón de locos había allá en ese congreso el de primer turismo congreso. paranormal, ¿o no? Sí, el primer Sí, congreso. parece que primero y último, no sé. Sí, pero en el fondo, bien, lo pasamos bien y ahí efectivamente nos conocimos. Me acuerdo que se hizo una peregrinación extraña, el Cristo de la Hacienda, algunos terminaron perdiéndose en el cerro, qué sé yo. Marcelita, ¿de dónde viene tu inquietud por lo paranormal? Primera cosa. Am, Nunca me había puesto a pensar, pero a ver, si hago un recuento, eh, me parece que como a mis 17 años me ¿Ya? ocurrió algo extraño. Entonces yo no sabía cómo explicar lo que me estaba pasando. Entonces empecé a averiguar, investigar y descubrí que pues que había todo un mundo más allá de lo normal. Y fue ahí donde encontré lo que son pues no los viajes astrales, lo que son los fantasmas, las apariciones, las otras dimensiones que dicen que hay, las reencarnaciones. Todo un mundo se desplegó ante mis ojos y obviamente eso incentivó mucho mi curiosidad, ¿no? Y querer investigar más y cada vez más y saber más sobre esos temas. Está bien, te miraban feo cuando estabas estudiando turismo, hotelería, administración, porque te gustaran estos temas, ¿o no? Claro, la carrera de turismo es una carrera tan bonita que permite desarrollar desde tu carrera distintos ámbitos en los que tú te puedes desenvolver o que te gustan o cosas que ayudan también, ¿no? Que ayudan a desarrollar nuevos productos. Ujú. Pero de algún modo te miraban raro o no. Siempre, siempre existe ese como que, ¿por qué haces esto? El esto de que siempre como que te encasillan o te etiquetan como bruja, ¿no? Siempre me dicen bruja, bruja, así, aunque no hago nada de eso, pero igual siempre está esa etiqueta, Bruja, pero bueno, sí, sí. Bueno, y ahí estoy mira, yo, ni siempre más ni les digo, menos. Ni más- claro, yo siempre les digo, no, ahora que estoy viva, busco fantasmas o investigo fantasmas. Y en mi epitafio, por favor, quiero que diga, cuando estaba viva buscaba fantasmas, ahora que está muerta es un fantasma. Buen epitafio.
buen epitafio. Oiga, ¿y en qué momento esto se transforma en una beta de negocio, en una posibilidad de negocio? En la universidad había un curso que se llamaba Turismo Alternativo, donde cada persona, bueno, ¿no? Cada estudiante podía proponer este, infinidad y alternativas de turismo no convencional. Y es así como al tener toda esta información que tenía y al ver mi inquietud, mi curiosidad, dije, ¿por qué no? Y presentamos este proyecto en ese curso. Y bueno, fue uno de los proyectos más votados dentro de lo que había y fue así como empezó y como nació la idea de volver toda esta afición en un producto turístico y obviamente con la evolución posterior ya en una unidad productiva, ¿no? De negocio. ¿Cuál fue el primer cementerio? ¿Cuál fue tu primer cementerio? No escuché bien la El pregunta. primer ¿Puedes, por favor? cementerio que visitaste, Marcela. ¿El primer cementerio? No, te preguntaba cuál fue tu... Sí, ajá. No ¿Cuál fue escucho tu bien. primer cementerio, Marcela? Ah, el primer cementerio. El primer cementerio ¿Cuál que fue tu primer cementerio? el primero fue el cementerio de La Pacheta, ¿no? Este cementerio es un cementerio, es el más extenso de mi ciudad y es grande, ¿no? Obviamente no tan grande como el de La Recoleta de allá de Santiago de Chile, pero para mí en ese entonces era enorme y era un mar de conocimiento, de no saber por dónde empezar, si ir por los pabellones, si ir por las tumbas, si ir por los mausoleos, pero al final logré organizarme y bueno, ¿no? Ir descubriendo poco a poco las bondades del cementerio. Eso fue uno de los primeros cementerios que visité de forma para investigar. Muy bien, muy bien. Ahora bien, inevitablemente, y te lo digo por experiencia propia, cuando tú te dedicas al tema del turismo en cementerio, tarde o temprano ocurre el primer fenómeno paranormal. ¿Cuál fue ese, Marcela? ¿Cuál fue tu primera experiencia paranormal en el contexto de un tour? El primero fue cuando hicimos un circuito piloto, o sea, antes de lanzar todo el producto, todo el circuito que se estaba planeando, decidimos hacer un circuito piloto, o sea, 3, 4 personas nada más para ir, porque no es lo mismo visitar un cementerio de día, con la luz del día y todo, que de noche, ¿no? Tiene lugares más pequeños, estrechos, entonces Obvio. teníamos para poder ver qué dificultades se podrían presentar en la oscuridad. Entonces estábamos llevando el recorrido de manera normal y de pronto a lo lejos vemos una sombra y era de un hombre con una capa que pasó por nuestro camino, se pasó. Wow. Yo lo vi, lo vieron las personas que estaban conmigo, pero nadie dijo nada, porque no, me imagino que porque no queríamos alarmar a los demás, no sé. Terminamos el circuito y cuando ya estábamos saliendo, recién tocamos el tema y decimos, he visto esto. Ah, sí, yo también lo he visto. O sea, fue un fenómeno que no fue particular de una sola persona, sino que todos lo habíamos visto y todos como que sí sentimos cierto temor o cierto, no sé, ese escalofrío que se siente, pero en ese momento nadie dijo nada, todos nos hicimos los fuertes, los machos machos, y seguimos con el recorrido. Pero ese fue uno de los primeros incidentes que me ocurrió. Y de hecho siempre esta sombra negra con esta capa siempre se presenta, o sea, siempre ¿Ya? está presente. Es Oye, en la sí, zona de tu. debo decirte que sí, a mí me ha pasado en los tours lo mismo. Y ojo, hay algo que siempre pasa. Joe, ¿tú sabías que cada vez que dos personas se juntan a hablar de esto, como yo estoy hablando con mi buena amiga del Perú, Marcela, siempre se mete un evangélico, weón, a decir que somos brujos, weón? Mira, ¿En los con los comentarios? motos de Jesús Urbina, los que, eclesiastes, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada, ya no reciben más recompensas, nadie los recuerda, lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar,
pasó ya hace mucho, ya son parte de nada en este mundo. ¿A pito de qué? Estamos hablando de turismo. Pero bueno, Felo, siempre se mete un evangélico, weón, y dice algo. ¿Ah? Es raro Sí, este show. hay que Oye, contextualizar Marcelita, que sí, es pues, turismo de cementerios. es turismo en cementerio, nomás no estamos hablando de invocar a Satán, por si acaso. ¿Ah? Mire de nuevo. Ay, señor. Ya, bueno, Felo. Oye, sí, pues, tienes toda la razón, pues, Marcela. Sí. Mira, hay dos cosas que yo creo que siempre ocurren efectivamente en el turismo cementerial. Uno, efectivamente, tú, como tú bien dices, la posibilidad de la irrupción de lo paranormal en cualquier momento. Ojo, uno siempre tiene que ser como bien explicativo con la gente, decir que efectivamente uno no puede garantizar que van a ver un fantasma, pero de que sí aumentan las probabilidades por el tiempo, por el lugar, etcétera. Eh, y lo otro que te iba a preguntar, ¿te pasó alguna vez que alguien tuviese un ataque de histeria o algo así? Porque a mí me pasó muchas veces. De hecho, sí, o sea, Histeria o lícitamente ellos creían que estaban posesos. ¿Ah? de hecho sí, o sea, sí suele suceder y pasa. Lo más grave que llegamos a tener fue un circuito que hicimos en ¿Ya? el cementerio de Caima, que es uno de los distritos acá de mi ciudad. Entonces, ya habíamos entrado como 4 o 5 grupos, estábamos en el último grupo, dijimos, bueno, ya vamos a terminar, todos, ¿no? Esperando que el grupo salga, y de pronto, escucho, este cementerio de Caima es pequeñito, ya, para que te des una idea, es ¿Ya? bien pequeño, ¿eh? Y cuando ya estaban dentro del cementerio, yo escucho que se rompe un florero de Mm. cerámica, se rompe, así suena, ¡pum! Entonces dije, ¿qué ha pasado? Entonces yo entré y en lo que yo estoy entrando, 2 chicas salían corriendo, así, desesperadas. Y yo me quedé así, las chicas salieron. Entonces yo las alcancé afuera y una de ellas empezó a decir, me está siguiendo, y empezó a entrar en pánico, empezó a entrar en una psicosis así de que la estaban siguiendo, y empezó, de verdad empezó empezó a llorar, empezó a decir que se quería ir, que, o sea, de verdad empezó a entrar en mucho pánico, y nosotros estábamos, ¿qué pasó? No sabíamos, no entendíamos bien lo que estaba pasando. Entonces vino una persona que siempre está con nosotros, ayudándonos para este tipo de cosas, y se acercó a ¿Ya? ella y le empezó a hablar, le empezó a decir, cálmate, cálmate. Ella seguía llorando y me dijo, corre, trae molle. Aquí en Arequipa hay un árbol que se llama molle, que es bueno para ¿Ya? lo que es espantar este tipo de cosas. Con este árbol se hace un ritual que se llama el descaique, que justamente es para los muertos y todo eso. Entonces el señor me dijo, corre, trae molle. Entonces yo entré al cementerio, bueno, soy medio pequeñita y no llegaba, pero ahí agarré. Espérate, y te mandaron sola para Ajá, dentro del cementerio que fue a buscar ajá, muelle. sí, siempre hay molle. La cosa ¿Ya? es de que le llevé el muelle y empezó a hacer así, empezó a como hacer un ritual así, ¿no? Para ella, a limpiarle, hacerle oler el olor del muelle, a limpiarle todo, y ella de verdad se empezó a tranquilizar. Y entonces es ahí donde le preguntamos qué es lo que había pasado. Entonces ella ¿Ya? dice que desde que llegó vio a un hombre parado en la puerta, que ella pensó que era el vigilante o algo así, pero era un hombre que no se le veía la cara, era entre cómo es la oscuridad, las sombras y todo eso, parecía como que estaba vestido de negro y simplemente estaba parado ahí. Y Mira. en todo el trayecto que ella estaba haciendo, ¿no? Nos cuenta de que este hombre la seguía y se le acercaba y se le acercaba, y donde ya no pudo más fue cuando se le acercó tan cerca que ella sintió que algo le iba a hacer, y por eso es que salió corriendo, y en lo que salía corriendo
chocó, ¿no? Con un florero que lo hizo caer y fue lo que escuché y todo lo que pasó. De hecho, a ella le tomamos su número de teléfono y le empezamos a hacer seguimiento, porque de hecho, ¿no? A la semana, al mes, cómo estabas, y de repente, con todo el susto, de repente podía enfermar, porque hay enfermedades que se dan por susto y todo esto, entonces se le empezó a hacer seguimiento, pero gracias a Dios, ella estuvo bien. Y lo más curioso es que en un circuito del cementerio de La Pacheta, cuando estábamos haciendo el circuito, yo cuento esta historia y todas están así, de pronto me dice, sí es cierto, porque yo era, y la chica levantó la mano y ella estaba dentro del recorrido que estábamos haciendo en La Pacheta y pudo dar fe de que realmente eso había pasado, ¿no? Fue muy curioso. Qué bueno, no, sí, mira, eso coincido absolutamente contigo. Efectivamente, mucha gente que ha ido a los tours, me tocó que efectivamente, ya, bueno, siempre hay un tipo de gente que se monta arriba del pony y exagera, ¿ok? Pero hay un grupo de gente que efectivamente tiene la capacidad de ver. Yo no tengo esa capacidad para nada, pero efectivamente creo que efectivamente hay un remanente de gente que es capaz de ver lo que tú dices, estas sombras negras, qué sé yo, de conectarse emocionalmente a tal grado con un lugar que efectivamente los afecta. Y por lo mismo te digo, para mí fue un gran desafío introducir la psicofonía dentro del cementerio y dentro de los tours, porque realmente mucha gente se veía afectada por estas cosas que tenían sentido. Ahora bien, te voy a contar una anécdota. Po. Imagínate lo que fue sentarme frente, creo que te la he contado alguna vez, imagínate lo que fue sentarme frente al director del cementerio general y decirle, quiero hacer psicofonías dentro del cementerio. Entonces, obviamente que el director me dijo, no, porque ¿cómo vaya a hablar con los muertos? ¿Qué vaya a hacer? Y yo le mostré mi celular, un celular ordinario, así como este. Y yo le dije, perdóneme, señor director, ¿usted cree que realmente yo me puedo comunicar con los muertos a través de un celular? Y se quedó, oh, para adentro, ¿ah? Obvio. Entonces me dijo, ya, dale nomás. Pero me dijo, a la primera queja que reciba, terminas con la psicofonía. Y obviamente nunca recibí una queja, pero sí recibí un mensaje extraordinario. Yo no sé si tú alcanzaste a introducir la psicofonía dentro de los tours, Marcelita. Bueno, de hecho tenemos varios tours y hay uno que es incursiones paranormales donde se usa y se hacen psicofonías y nosotros usamos un instrumento que se llama el Spirit Box. De hecho, Sí. yo me acuerdo cuando fuimos al preventorio de San José contigo, el tour que nos hiciste allá, que de verdad lo tengo ahí Sí. siempre de referencia. Y No, también fue hicimos maravillosa. psicofonías, Podemos pero hablar de desde esa la experiencia. aplicación. Claro, hicimos psicofonías desde la Ujú. aplicación de Spirit Box. Y de hecho, como dices, sí se puede hacer desde un celular, ¿no? Si se tiene esa aplicación, se descarga y todo eso, pero el Spirit Box que nosotros tenemos es como una radio de verdad y nos ayuda a tener estas frecuencias. Y es mucho más, estas experiencias se alimentan mucho más, por ejemplo, cuando se acompañan de un psíquico. Y el psíquico va dando de alguna Sí. manera fe de lo que el Spirit Box está diciendo, ¿no? O al revés, ¿no? A veces dice, ¿cuántas personas en esta casa? Y el Spirit Box dice un número y el psíquico, por otro lado, de manera separada, también le acierta y como que va encajando y se puede ir creando toda la historia que hay detrás de esa casa o ese lugar, ese cementerio. Efectivamente, yo no sé si coincides conmigo, Marcela. Ahora bien, mira, respecto al psíquico, ojo, yo siempre traté de que llegaba a invitar a un psíquico, pensando en que la idiosincrasia chilena es distinta, tiende más a lo escéptico, a lo burlón, a lo burlesco. Yo siempre traté que el psíquico fuera una persona más contenida, ¿ah? Generalmente que no fuera muy de wow, de hacer como un espectáculo, qué sé yo, así como que entrar en trance o algo así, sino que traté siempre que fuera sobrio. Ahora bien, tienes razón. Bien utilizado en el momento preciso, el psíquico es una gran herramienta para los tours.
pero pero no sé si te pasó lo mismo, tienes que rayarle la cancha al psíquico, porque si el psíquico después le dice a alguien, veo que el demonio está arriba tuyo, wow, desequilibra el guiado obviamente. No sé si te pasaba eso, que igual tenías que dentro de todo rayarle la cancha al psíquico, al medium, para que efectivamente no se saliera de la dinámica del tour. Claro, por eso es que dentro de lo que son incursiones paranormales, el grupo de personas que viene, ¿no?, con este circuito es un número reducido, precisamente para poder manejar lo que indicas, de ponerle como esa raya de que no lo desforme, ¿no? Y poco a poco, y la experiencia también sea mucho más aprovechada porque el grupo es más reducido, porque en un grupo grande, de hecho, se distorsiona o simplemente no funciona. Entonces, por eso es que trabajamos este tipo de cosas con grupos pequeños. ¿Cuál es tu capacidad de carga? ¿Cuántas personas son, por ejemplo, el máximo con los que harías tú un tour en un cementerio? En cuanto a los circuitos o a las incursiones paranormales. Eh, a ver, definamos circuitos, ya, dale. Definamos circuito e incursión. Bueno, el circuito es una actividad que se realiza dentro de un determinado lugar, en este caso el cementerio, que tiene un inicio, ¿no? Y va recorriendo un itinerario y tiene un término muy distinto al inicio, o a veces puede ser el mismo, ¿no? Dependiendo. Ahora, la Perfecto. incursión paranormal, es la actividad misma de realizar actividades de psicofonías, actividades de comunicación, ¿no?, paranormales, como hacer ese contacto con el más allá. En cambio, en el circuito simplemente uno es partícipe, puede escuchar, puede ver, y si tiene estas percepciones extrasensoriales, puede ver las sombras o escuchar también estos sonidos, pero en la incursión ya el visitante participa de una manera más directa, porque participa de las psicofonías. Y dentro de los circuitos, bueno, la O sea, y capacidad... Ah, no escuché. sí, sí. No, te decía, y en los circuitos, ¿cuál sería entonces la capacidad de carga Claro, y en va las a depender incursiones? mucho del espacio del cementerio. Va a depender del cementerio, de las hectáreas del cementerio, de las caminerías que tiene el cementerio, porque si son muy estrechas, obviamente no va a entrar un grupo grande, y también va a depender de las comodidades y facilidades que se desarrollen. Depende mucho del cementerio donde se realice esta actividad. Mira, Uh-huh. Y y bueno, las siempre hemos incursiones. trabajado con grupos, bueno, usualmente trabajamos con grupos de 30, 35, 20, 25, como digo, dependiendo del espacio. Y en las Del lugar. incursiones ya trabajamos máximo unas 6 personas, y 6 personas hoy es demasiado. Entre menos sea, mejor. Perfecto. Ahora bien, tú sabes perfectamente, al igual que yo, que esto cambia mucho en el Halloween. Halloween es la fecha más solicitada, ¿no? De hecho que sí, es la temporada alta La del turismo temporada alta, paranormal. sí. Como Ajá, decía yo, era sí. mi Navidad, Halloween. ¿Cuántos grupos llegaste a manejar tu capacidad máxima en esas fechas? Mira, te voy a ser súper franco, Marcela. Yo llegué a tener grupos de 150 personas, un solo grupo. Mira, en el fondo me quedaba sin voz, pero sabía que si no era en Halloween no iba a ser nunca, había que hacerlo. Y a veces hacíamos Claro. incluso 3 recorridos por noche, 4 recorridos por noche, el 30, 81 y primero. Y realmente quedaba ahí agotadísimo, era quedar sin voz, quedar sin habla, pero valía la pena absolutamente. Porque esa es otra cosa. Yo también siento que el recorrido tiene que ser muy, ¿cómo decirlo?, naturalista. La gente no tiene que, me da la impresión, no sé si compartes mi criterio, obviamente que todo esto está muy bien estructurado, hay un guión finalmente, ¿ok? Por eso es que los tours tienen distintos títulos,
pero a la gente tú tienes que hacerle sentir que para ti mismo también es la primera vez que tú estás haciendo un tour. Ah, y alguna vez también te lo he dicho, es como la gente no tiene por qué saber que tú ya tienes 200 o 300 tours en el cuerpo. Para la gente que va esa primera vez, tiene que sentir que para ti también es como la primera vez. No sé si te planteaste eso. De hecho que sí, como dices, la gente no tiene por qué enterarse cuántos circuitos ya has hecho. Y sí, Halloween es la temporada más alta y es justo ahí donde se pone a prueba esto, ¿no? Porque haces un circuito y vuelves a hacer otro y vuelves a hacer otro. El último año que llegamos a hacer los circuitos, que fue en el 2019 en la cementerio de La Pacheta, se trabajaron 32 grupos y cada grupo empezamos con 60, pero al final terminamos también con grupos de 120, 130. Obviamente para esas fechas sí nos preparamos, tenemos un staff de guías, no solamente 3 o 4, sino preparamos un staff de 8 a 10 guías para que la fluidez del ingreso pueda ser un poco más ordenada y las personas no esperen tanto, porque a veces entrar un grupo y salir, es, como dices, ¿no? Vale la pena, todo ese esfuerzo vale la pena y si no terminas Sí, cansadísimo, cansadísimo. sí, Sí. absolutamente. Ahora bien, a ver, ¿hasta qué límite estarías dispuesta a intervenir un cementerio? ¿Cuál es el límite? Por ejemplo, te cuento, por ejemplo, de mi experiencia, qué cosas yo no haría. Por ejemplo, eh, a ver, el tema de... No me gusta mucho cuando hago psicofonía orientarme hacia sepulturas particulares. Generalmente trataba siempre cuando hacía psicofonía de orientarme hacia el colectivo, buscar como puntos que tenían fama de encantados y hacer una psicofonía al colectivo. Pero siempre evité tratar de hacer psicofonías a una persona en específico por respeto. Algo me daba lata ahí, excepto cuando fueran tumbas ya muy antiguas o muy abandonadas. Ese sería como la primera frontera. Lo otro, obviamente, que jamás utilizaría ouija, velas, qué sé yo. Y obviamente que nunca también utilicé actores disfrazados o algo así que se aparecieran de repente a asustar. Siempre confié mucho en la sensibilidad del mismo público que iba. Cuéntame un poquito cómo son los criterios allá. Claro, de hecho, cuando se hace este tipo de actividades, sí se llegan a cargar los cementerios y el límite que hemos siempre tenido nosotros, y sí nos ha pasado varias veces, es que a veces se programaban fechas cada mes, y era a veces tanto el pedido de la gente y se abrían 2 veces al mes, así, ¿no? Para poder tener contenta a la gente que de verdad quería asistir. Pero ¿cuál era el problema? Que al hacerlo tan frecuentemente, aunque no pareciera, el cementerio se cargaba. ¿Y dónde lo podíamos ver? En la gente que trabajaba con Sí, nosotros. A los actores les empezaba a ocurrir cosas, a los guías los empujaban o sentían, o sea, pasaban cosas, o sea, digamos, pasaban por un pabellón y de pronto una de los vidrios de las lápidas explotaba así, de la nada se rompía, o escuchábamos que alguien lloraba, que alguien penaba, o sea, cuando eso empezaba a pasar y a varias personas a la vez, decíamos, no, aquí hay que parar, ya, por más que la gente quiera, tenemos que esperar al menos un mes para volver a hacer esto, y bueno, como el cementerio de La Pacheta lo administra la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, entonces se mandaba a hacer una misa para todas las almitas, así en general. Y se mandaba a hacer la ¿ya? misa y se esperaba el mes y de otra vuelta se programaba. Pero sí, sí, en verdad, pues puedo dar fe que sí pasa, les jalaban, les hacían, se perdían cosas, aparecían Oye, en pero otro lado. qué es cierto lo que dice amiga mía. Primera vez que alguien entiende lo que pasa cuando tú haces tú, porque yo también sentía eso. Cada locación que yo hacía,
sentía que a medida que la visitaba con más gente, como tú bien dices, se iba cargando. Y yo creo que cualquier persona que nos está escuchando, Carola Cifuentes, Andrea Pérez, Roberto Carlos Mena, Mabel Fuentes, Carola Cifuentes, saben perfectamente lo que tú y yo queremos decir cuando decimos se cargaba el lugar. ¿Ah? Es raro definirlo, pero efectivamente, mientras más grupos de personas vivas visitaban un lugar embrujado, o un cementerio, qué sé yo, se cargaba el lugar. Y efectivamente tienes toda la razón. Los fenómenos iban increciendo a medida que tú intervenías en los lugares. Era así. Y que es cierto lo que decía. A mí también me pasó mucho en el Sanatorio Franklin. Efectivamente, el Sanatorio Franklin partió suave y al final ya era una locura. Porque efectivamente, bueno, si bien hicimos una bendición final del lugar, no hicimos misas como lo hacías tú. Entonces realmente sí, ocurrían ya fenómenos increíbles ya hacia el final de los últimos tours, literal, me acuerdo que también en los últimos tours pre-COVID, una chica efectivamente bastó que yo dijera en la psicofonía, hiciera la siguiente pregunta. Fíjate que en el Sanatorio Franklin, sí, yo siempre tuve la duda respecto a un fantasmita que siempre se nos aparecía, que se nos aparecía como una niña muy dulce, muy sufrida, muy torturada. Y recuerdo que una vez me entró la duda y dije, no, será un demonio, weón. Y pregunté en la psicofonía. Estaba haciendo la pregunta, ni siquiera estábamos escuchando la respuesta. Pregunté, ¿o en realidad nos has engañado todo este tiempo y eres un demonio? Y se escuchó un grito en el público, ¡Uah! Y era una chica que en ese momento yo no sé definirlo de otra forma, querida Marcela, que una posesión, weón, que duró como 40 minutos. Y esto fue en la noche de Halloween, más encima. Entonces te entiendo perfectamente, o sea, me sentí tan identificado cuando dijiste el tema de los lugares que se van cargando. Ahora bien, en mi caso era yo el que me limpiaba, obviamente, una limpieza energética, no estaba nada de mal. ¿Qué hacías tú, aparte de la misa? Al principio, no hacía nada y de hecho se te pegan y llegué a llevar a mi casa, bueno, lo que me dijeron era que era un niño pequeño que me seguía, o sea, que me llegó a seguir del cementerio, porque obviamente también en el cementerio había un lugar que es de los párvulos, que es de niños, entonces como siempre pasamos por ahí y así y todo, entonces lo que me dijeron fue que se me había pegado y me lo llegué a llevar hasta mi casa. Obviamente yo no sabía. Pero poco a poco, cuando uno va desarrollando esto, va conociendo también gente que se dedica a esto, que se dedica a la medicina alternativa, como le dicen, o a lo que son la meditación, o lo que es la terapia clante. Vas conociendo gente, entonces gracias, No, ¿no? A estas aquí estamos personas que con cuando... cosas, Marcela. Llega de todo, llega de todo, llega de todo. Llegan, a Sí, ver, desde ajá. efectivamente psíquicos muy secos hasta locos totalmente desopilantes. Llega de todo. Ajá, sí, exacto. Y bueno, una de estas personas me dijo, mira, empezó a hablarnos, a decirnos que, de hecho, que nosotros también teníamos que protegernos. De hecho, me regalaron un collar de protección Atlante. Otra persona me decía que tenía que bañarme con ciertas cosas. Bueno, infinidad de consejos para poder proteger de mis energías, de esas energías que en verdad sí también se llegan a pegar a uno. Y poco a poco también, la señora, ¿no? La señora Sandra, que de repente nos está escuchando, ella me dijo que me ayudó a que me despegue de este niño, porque el niño se me había pegado demasiado. Y bueno, no, ella me ayudó y los consejos que nos dieron nos han servido mucho también, porque sí hay momentos en los que uno no es consciente, pero las personas que te observan se pueden dar cuenta realmente estos cambios que van produciéndose a raíz de esto, ¿no? Que es en cambios de humor, o a veces, por ejemplo, una vez estuvimos haciendo psicofonías, pero no para público, sino era una investigación que estábamos realizando nosotros. Y la verdad es que yo no sé fumar y bueno, no me gusta tampoco fumar. Y estábamos haciendo estas psicofonías y uno de mis compañeros estaba fumando. Y por lo general a mí me desagrada ese olor.
pero en ese momento sentí unas ganas, así unas ganas, se apoderaron de mí unas ganas de quitar el cigarro y ponerme a fumar. Así fue como un impulso. Y hablando con la persona, este era una espiritista que nos estaba ya ayudando a hacer esta psicofonía, nos dijo, lo que pasa es que han tomado tu cuerpo, ha sido una posesión muy leve, muy chiquita, de un momento en que has sentido ese impulso y tú lo has controlado, no te has dejado llevar y simplemente ya se salió y simplemente pasó eso. Y yo me quedé, me quedé así, casi se queda el teléfono y me quedé así con esa sensación que nunca la había sentido antes. Sí, a mí también. Lo llamaba llevarse la pega para la casa y efectivamente muchas veces pasó que, especialmente en el tradicional sector del cementerio, que de hecho Roberto Carlos Mena acá hace el recuerdo, cuando hacíamos el tema de pasar por un pasillo largo y oscuro lleno de nichos en la Capilla Verde, Roberto, me llevaba para la casa una chica, me llevaba para la casa una chica siempre, bueno. ¿Ah? Fantasmal, ¿se entiende? Y claro, yo ya sabía porque empezaba a mover los platitos de la cocina, que si yo decía, este es el momento en que efectivamente ya tengo que hacerme una limpieza porque estoy empezando a cargar al muerto. ¿Ah? Era algo, quizás Roberto se acuerda de la experiencia completa, pero efectivamente sí, yo tenía que hacerme una limpieza por lo menos cada 3 meses, algo así. ¿Ah? O si no, efectivamente yo no sé si te pasaba a ti, pero hay tours donde uno termina casi con la espalda especialmente destruida, absolutamente. Sí, de hecho, o son los hombros, o es la espalda, o son las rodillas. Pero es como que uno estuviese cargando 100 kilos y de verdad como que Sí, pesa. increíble. Ajá. Y justamente para eso también usamos el Moji. Nosotros cuando cualquier tour que terminamos hacemos con el Moji este de Sky, que pues, de cierta manera ya se queda ahí. Y de hecho, no, las limpiezas que tú dices cada 3 meses, dependiendo también cómo esté la actividad desarrollándose. Si es que está muy fuerte, muy pesada, obviamente no vas a esperar los 3 meses, las haces antes. Eso te iba a preguntar también, eso te iba a preguntar también, Marcela, si sentías, a ver, si sentías que el cementerio o cualquier otro lugar donde hayas realizado una intervención a veces cambiaba de carácter. Tú un día llegabas al cementerio y decías, hoy día el cementerio está livianito, hoy día está pesado. Y eso lo sentía y apenas llegaba uno a hacer el tour. No sé si te pasaba a ti. Sí, más me ha pasado en el cementerio de La Pacheta, que es el lugar donde más tiempo he hecho este tipo de circuitos, pero el cementerio de la Icacota de Puno, ese desde la primera vez que puse un pie en ese cementerio yo lo sentía pesado. ¿Ya? Y siempre lo he sentido pesado y es como que tiene más o menos, para que tengas una idea, su distribución es como una cruz. Tiene así unos espacios como que ¿cómo sería, no? La de la cruz, lo que va en horizontal. Y ahí son como lugares ya muy antiguos, que no hay mucha gente. En esos sitios, en esos lugares, es demasiado pesado. Como te digo, ¿no? La primera vez que yo fui, desde que puse un pie ahí, nada más en la entradita, lo sentí pesado. Y se puede explicar esto porque en Puno se tiene mucho la costumbre de lo que es la brujería, los amarres, hacer la brujería negra, la magia negra, la magia blanca, la magia roja. Entonces, es un lugar donde se desarrolla mucho esto. Entonces, utilizan mucho este cementerio para realizar este tipo de trabajos. Es más, tuvimos la oportunidad de ir un día como a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, que no está muy oscuro, y ahí estaban haciendo un ritual ahí a la vista y paciencia de todos. Y si uno sigue buscando, caminando, encuentra un montón de atados, de cosas. Es más, creo que fue en el 2019 cuando hicimos un tour en el 31 de octubre en ese cementerio y encontramos, sin mentirte, encontramos un perro en una bolsa de embalaje así. Parece que habían hecho un trabajo
no sé, así súper macabro con el perro, pero lo encontramos nos asustamos porque en un inicio pues encontrarte con tremendo bulto así, lo grabaron, todo, se tomó las notas, se empezó a hacer, de hecho con todo el cuidado, los señores que administran este cementerio también tomaron la precaución, ¿no? De repente de tener más cuidado con la gente que entra ahí, lo que hacen dentro de este cementerio, porque si bien es cierto, los cementerios están relacionados con esto, pero desde un punto de vista académico, en el cementerio se hacen dos rituales, el ritual del enterramiento y el ritual de la memoria. ¿No? El enterramiento que tiene ese sentido de que es la última morada donde uno va a permanecer eternamente, y en el de la memoria, que es el más interesante para mí porque es donde siento que se desarrolla más el turismo paranormal, es en el de la memoria en un sentido individual y en un sentido grupal. En un sentido individual que convierte, por ejemplo, si tú entierras a tu papá en un mausoleo, ese lugar para ti es sagrado, porque ahí está tu papá, ¿no? Un sentido individual de un lugar sagrado. Y en un sentido grupal, donde encaja más para mí el turismo cementerial, es el sentido de darle un valor a todo el espacio, el valor arquitectónico, el valor histórico, el valor y te carga de identidad. O sea, ese ritual de enterramiento, perdón, ese ritual de memoria grupal genera que tú te cargues de una identidad, ¿no? De decir, aquí está enterrado tal personaje que ayudó en la independencia de mi país, o aquí está tal persona en un sentido histórico, y le carga de valor no solamente en, como digo, en un sentido histórico, sino arquitectónico, histórico, antropológico, folclórico, y se vuelve en verdad estos cementerios se vuelven como libros abiertos, donde tú puedes leer lo que tú deseas leer. Es lo más interesante, ¿no? Cuando tú te compras un libro, sabes que habla de, no sé, de historia. Y sabes que de principio a fin ese libro va a hablar de historia, pero en un cementerio tú puedes escoger el tema porque puedes leerlo de manera histórica, lo puedes leer de manera arquitectónica, de manera antropológica, de manera folclórica. Es un bagaje Como de decía formas. Diego Bernal, claro, como decía Diego Bernal, Ajá. el cementerio como lugar polifónico, efectivamente. Se le puede Exacto, sacar ajá. distintas notas. Sí, y eso es, para mí es poco a poco lo he ido descubriendo, ¿no? Para mí lo que me llama mucho de un cementerio es más, cada vez que a mí me preguntan, ay, voy a viajar a tal lugar, ¿qué lugares me recomiendas visitar? Para mí es de ley, siempre digo, visitar la catedral o la iglesia principal, el cementerio principal y el mercado. Porque con estos tres puntos uno puede hacerse una visión mucho más amplia de la cultura de ese lugar, de cómo se desarrollan, cómo viven, cómo han vivido, cómo viven y ¿no? Toda la visión que se puede generar desde estos tres puntos de vista. Ahora bien, amiga mía, eso te iba a preguntar, aparte de los cementerios, ¿qué tours estás haciendo de carácter paranormal en espacios cerrados? ¿Has incursionado en espacios cerrados, en edificios cerrados, etcétera? ¿Con De alguna hecho, experiencia paranormal? claro, estuvimos haciendo investigaciones aquí en Arequipa hay una fábrica abandonada donde estuvimos haciendo investigaciones para generar un tour. También se ha hecho ¿Ah? investigaciones en una casa que anteriormente era utilizada, primero era un tipo albergue, tipo monasterio, luego fue utilizado como un hospital y ahora obviamente está abandonado. Eh, Ahí también se han hecho Wow. investigaciones para armar los tours. De hecho, esto todo se ha quedado congelado con esto de la pandemia, con esto del virus. Ya no hemos podido seguir desarrollando porque obviamente hay bastantes restricciones, pero hasta antes de eso hemos estado investigando eso a lugares abiertos. Hemos hecho lo que les llamamos el bus de la muerte, que es un circuito que se hace alrededor de la ciudad, donde visitamos lugares y contamos leyendas, mitos, historias relacionadas con cada lugar. Y es muy interesante porque hay El un lugar bus muy de la turístico. muerte. Ajá. ¿Ya? Hay un lugar muy turístico aquí en Arequipa que todo el mundo lo visita, todo el mundo lo visita, pero
turístico, es netamente turístico cultural. Entonces nosotros decimos, ¿sabían que en tal lugar existía antiguamente un cementerio? Y es más, puede que estemos parados encima de él, porque obviamente, ¿no? Al pasar los años, han ido construyendo, se ido haciendo nuevas cosas, y obviamente actualmente en ese lugar hay un colegio. Entonces, la gente se queda asombrada porque ¿quién se va a imaginar que debajo de donde uno está estudiando, donde va todos los días, va a haber un cementerio? Qué Es lo buena. que hacemos. Oye, Ese aquí es el del gusto de la muerte. respondiéndole a Rodrigo Aves de la Torre, que pregunta cuál es la magia roja. Es la magia de amor, son los amarres de amor, esa es la magia Mm, roja, en este sí. caso, que también se hacen en cementerios, por si no lo sabían, sí. ¿Ah? Oye, y a ver, dime, cuál es tu locación soñada, Marcela? ¿Qué locación en Perú o en Sudamérica o en el mundo te encantaría hacer? Porque yo tengo clara la mía. Dime tú primero, Entonces, ¿cuál es tu locación soñada? a ver, aquí en Arequipa me encantaría hacer una visita al ex cementerio, al cementerio que estoy hablando, al ex Hotel Presidente, que es un edificio, ¿Ya? que es un edificio de 12 pisos. Obviamente tiene muchos Wow. años de antigüedad, y cada piso lo he visitado las veces que he ido, y se siente en cada piso una energía distinta. Me encantaría hacer ahí una visita, porque de hecho cuando se llega al 12º piso tiene una vista hermosa de toda la ciudad. En cuanto aquí en Arequipa, a nivel nacional, me gustaría visitar o poder generar, ¿no? Algo mucho más organizado, lo que es la visita a la Casa Matusita, que es una casa Esa que casa tiene. matucita. Pero ojo, la casa Sí, matucita es un desafío porque igual es una locación pequeña, sí, dentro de todo. pero hay bastante referencia de actividad paranormal ahí. Y a nivel internacional, de hecho que ojalá algún día se pueda lograr, a mí me encantaría visitar Transilvania y hacer este tipo de visitas bueno, obviamente no, la construcción que tienen allá de los castillos de Drácula. De hecho, que me encantaría realizar ahí un circuito temático con toda esta temática de los vampiros, poder llegar en esas carrozas, poder estar vestidos con esa época, o sea, así todo temático en ese lugar. Qué genial. Yo te voy a confesar cuáles son mis sueños. Acá en Chile me gustaría hacer un tour de noche a oscuras en el Museo de Historia Natural, que es un edificio enorme, muy de bueno, la época victoriana, etcétera, y de oso, etcétera. Hay restos humanos también dentro de, así que para mí sería un sueño. De hecho, te voy a contar una anécdota. El Museo de Historia Natural, que queda en la Quinta Normal, en pleno centro de Santiago, es una construcción tan enorme que de hecho recién tuvo luz eléctrica en 1976. Y la Vaya. directora del museo, sí, y la directora del museo de la época, que se llamaba Grete Moschni, hacía que un junior, un auxiliar, siempre se quedara cuando ella se quedaba trabajando hasta muy tarde, porque después ella salía casi trepada a la espalda del auxiliar. ¿Ah? Mientras el auxiliar iba con la linterna o con la vela, yo, la científica Grete Moschni iba casi colgada de la espalda. Ese sería mi sueño acá en Chile, hacer un grupo del Museo de Historia Natural. Y a nivel mundial siempre me ha encantado el cementerio de Staglieno en Génova, me encantaría hacerlo de noche. Es De demasiado hecho que hermoso Staglieno. sí, 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 hermosísimo. Sí, vaya. Bueno, algún día. Sí, algún algún día, Dios te oiga. Oye, ¿y desde cuándo que no podía hacer, desde cuándo que no podía hacer tour por el tema de la pandemia? De hecho, aquí en Perú se mandó a cuarentena total el 15 de marzo del 2020.
Entonces, a partir de ahí se empezaron a dar, obviamente, restricciones en cuanto, bueno, hubo toques de queda, que ya no se podía utilizar toda la noche para empezar, luego se empezaron a prohibir el ingreso a ciertos lugares, como eran los cementerios, y bueno, hasta ahora todavía tenemos estas medidas sanitarias, donde se ha extendido, la emergencia sanitaria se ha extendido, y obviamente no podemos, o sea, se puede ingresar sí al cementerio a hacer, pero hacer algún entierro de algún familiar con medidas también restrictivas, 15 personas como máximo, no más, y se hace este entierro y se sale y ya no se pueden ingresar, salvo con permisos muy especiales, pero para familiares que tienen entradas a sus difuntos ahí. Y pero así para hacer actividades turísticas propiamente como lo que se hacía anteriormente, circuitos nocturnos, todavía no se puede. ¿Echáis de menos el cementerio? De hecho, sí, o sea, ¿quién diría, no? Como que la locación se va tornando de alguna manera familiar. Muchas veces he pasado por fuera del cementerio y veo y lo miro y es como, no sé, es como verlo como, para mí, ¿no? Es como verlo como no como el cementerio en sí, así como el lugar donde hay muchos muertos, ¿no? Para mí es como verlo como un niño pequeño que ha ido creciendo conmigo en el desarrollo de este tipo de turismo, ¿no? Entonces yo lo veo así, de una manera, así como un niño de verdad que ha ido creciendo y digo, ahí está. Son varios años, pues, los que le he dedicado a esto y bueno, lo bueno es que ha crecido y ahí está. Mira, fíjate que a mí me pasó algo muy curioso, Marcelita. De hecho, una vez me fui a hacer una lectura, un oráculo con una amiga. Y bueno, tú sabes que yo desde pequeño, yo me he cambiado muchas veces de domicilio. En el transcurso de mi vida habré vivido en 12, 13, 14 partes distintas. Entonces no tengo un concepto como de hogar, ¿ok? No sé si me explico, de terruño, de un lugar donde tú dices, ah, esta es mi casa. No, siempre he sido bastante transhumante. Y un día le pregunté al oráculo, ¿cuál era mi hogar? Y me dijeron, el cementerio, güey. Y Vaya. realmente, ¿sabes qué? Y no, y fíjate que le creí absolutamente, porque en realidad, pensándolo bien, haciendo los tours, ha sido el momento en donde me he sentido más feliz, ¿eh? Es curioso, pero es realmente, por lo menos, el que yo creo que te pasa lo mismo, el que tiene esta pasión realmente, sí, realmente echáis de menos el asunto, echáis de menos la noche, echáis de menos el miedo ajeno, echáis de menos el placer propio que te produce a ti guiar. No sé si te pasa eso. Sí, de cierta manera sí se echa de menos las anécdotas, lo que pasa dentro de este, cada circuito es diferente. O sea, por más que sea el mismo recorrido, por más que sean los mismos puntos, es más, por más que sea el mismo grupo de personas, es distinto, siempre, siempre es diferente. Eso, mira, Y realmente, qué bueno que tocaste ese tema, porque efectivamente no hay dos tours iguales, aunque sea el mismo recorrido, la misma planificación, incluso como tú dices, el mismo grupo de gente, nunca un tour es igual a otro, primera cosa. Y lo segundo, no sé si te ha pasado a ti el fenómeno de los clientes frecuentes, gente que ha ido 20, 30 veces y sigue yendo, que están totalmente fidelizados con el tour. Cuéntame un poquito de eso. sí, de hecho, tenemos, creo yo, muchos clientes frecuentes que el circuito que abríamos, circuito que estaban ahí bien presentes, bien prestos a llevarse una nueva experiencia con esto de los circuitos cementeriales, pero es muy anecdótico y un poco escalofriante. Recuerdo que teníamos una señora que siempre venía a los circuitos, siempre, siempre, con su hija. Venían, eran participantes del circuito, cada vez que había circuitos separados, sus entradas venían, sí, siempre la señora también nos contaba las cosas que a ella le pasaban, que le habían pasado, que desde niña como que se hizo familiar, pero una vez pasó, no sé, un tiempo, unos meses,
y la veo, solamente vino la chica, su hija. Entonces le dije, Wow. hola, ¿cómo estás? Le dije, dijo, bien, sí, que esto, que lo otro. Y le digo, ¿y tu mami? Y me dijo, ha fallecido, me dijo yo. Y yo me quedé heladísima, ¿no? Me quedé helada. De hecho, una noticia bueno, a mí sí me impacta de cierta manera porque ya teníamos cierta afinidad y relación con la señora, siempre era un cliente frecuente. Y me dijo, y está enterrada acá en el cementerio, me dijo, en este cementerio de La Pecheta. Y yo, ¿en serio? Sí, me dijo, ah, ya. Bueno, el lugar que siempre frecuentaba al final terminó también siendo, como dices, ¿no? Su hogar, ¿no? Su hogar final, su última morada. Me dijo, sí, ella siempre estuvo muy atraída por las historias que había aquí en el cementerio de La Pecheta y ella siempre quiso ser enterrada aquí y bueno, le hemos cumplido su última petición y bueno, estamos así. Y dije, bueno, le di el sentido pésame y no siempre me acuerdo de la señora cuando entraba y cuando mandábamos a hacer las misas de después de cada Halloween se manda a hacer una misa en el Día de Todos los Santos. Entonces ahí me acordé y le mandamos a hacer como una petición, ¿no? Por ella. Y eso fue algo que sí, para mí fue un poco chocante. Sí, a mí también me ha pasado perder, fíjate, cliente, ¿eh? De hecho, me acuerdo de un señor argentino muy distinguido, ¿sí? Este típico argentino canchero, pero no pesado, una especie como los chicos de Lelutiers, qué sé yo, ¿ok? Educado. Iba con su familia chilena, etcétera, con su esposa, con sus hijos, con su yerno siempre. Y un día efectivamente le vino un ataque cardíaco, po. Le vino un ataque cardíaco y wow. Eh, Me acuerdo que incluso estábamos tan unidos a él como cliente que me tocó y fui. Yo sentía que tenía que ir a su funeral. Así que efectivamente también me ha pasado lo mismo que a Marcelita, que creo que se nos cayó yo, ¿no? Acá estoy. Solamente su cámara. Ahí está la Marcelita, pero está con audio, Marcela, nomás no te escucho bien. Solamente su. Escuchamos su audio. ¿Ah? No, pero aquí estoy Pero presente. escuchamos su audio. Presente. Sí, pues, efectivamente, como te digo, yo terminé yendo al funeral de ese cliente. De tantas Vaya. veces que había ido, de tan respetuoso que era, de tantas veces que había llevado a su familia, que sí, uno desarrolla también, pero a su vez es curioso porque son, o sea, la duda que te nace o el morbo del tema de lo que estamos hablando es que son gente que se interesa por la muerte, la que va a los tours. Sí, Y que sí ya es cierto. finalmente un día ellos mismos se enteran de golpe de todos los misterios de la muerte cuando fallecen. Eso es lo raro del tema, eso es lo fuerte del tema. ¿Ah? Un Ujú, poco más sí. y pasan a ser la atracción del mismo tour. En cierta forma, es De cierto. cierta forma, sí, pues pasan a ese mundo que es el que uno muestra Necesita, finalmente. necesita. Ajá. Sí, Sí, te escucho, te escucho. la batería creo que de mi celular está muy baja. Ay, pero no te preocupes, Marce, porque ya justo estábamos terminando el programa, ya no te preocupes, ya estamos en la hora. Así que agradecerte nomás tu presencia, vos, Marce. Te pasaste. Muchas gracias. Mire, ahí parece que murió justo su celular, pobrecita. No te desconectes, Marce. A ver, Marcelita. Eso. No, yo creo que ya yo que se le murió el celular. Así, eso. Oye, bueno, así comenzamos la segunda temporada. Como te digo, con Marcela, guía de cementerios también, al igual que yo. Y como ustedes pueden ver, efectivamente hay muchas coincidencias entre el trabajo que ella realiza en Perú y el que yo realizaba acá en Chile. Así que, bueno, ¿qué más agregar? Mi querido Joe, nos vemos la próxima semana con otro invitado tan interesante como este en
Astros en Sintonía, ¿ok? Sí, pedimos las disculpas del caso. Se desconectó nuestra invitada y se nos fue ahí también. César se ve algo cortado. Voy a ver si que la gente nos hace el aguante en línea, a ver si que alcanzo a hacer algo de emergencia para que César Parra pueda despedirse como corresponde de su público, como no, que nos estuvo acompañando. Y a ver, vamos a ver si podemos hacer algo. Ahí estamos, ¿ah? Ahí te estamos viendo, ahora te estamos viendo, ahí estamos, César. Despida el programa nomás, tranquilo, y será hasta la próxima semana, ¿verdad? Avísame. Te vemos la pura guadita ahí. No, estamos bien. Ya. Ha sido un comienzo misterioso, efectivamente, de Astros en Sintonía. Nos vemos por Ser Anestesia sin falta el próximo jueves con otro interesante invitado como el que hemos tenido hoy día. Joe, querido, nos vemos el próximo jueves. Que estés bien. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, César. Chao. Chao.